Un tema muy importante y es la pensión alimenticia, pero un dato muy importante es que lo vamos a estar abordando de forma internacional, ¿verdad, licenciado? Sí, así Bienvenido es. al set de Primera Hora, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente, había venido creo el año pasado por acá, pero siempre me gusta abordar estos temas porque son de mucho interés para la población. Demasiado interés. Yo estaba ahí como pendiente cuando me dicen pensión alimenticia, pero cuando el licenciado me comenta que es internacional, yo digo, wow, ¿tendrán los mismos estándares o será completamente diferente? Pero vamos a dejar a Danilo de que él nos comente en sí qué es la pensión alimenticia para que muchos vayamos teniendo la noción de qué se trata este tipo de derechos de familia, ¿no? Coméntenos Primero entonces. tenemos que partir de que hay un concepto básico y Ujú. la pensión alimenticia se refiere a aquella responsabilidad que tenemos como padre, sea mamá o papá. Ya no hay una diferencia que nuestro código de familia establezca. ¿Qué sucede? Esa responsabilidad puede ir desde el pago de alimentos, puede ir desde la relación que tenemos nosotros como padres, aunque alguien tenga el cuidado y crianza, Exacto. porque anteriormente existía un término conocido como la patria potestad, pero Ujú. ahora nuestro código de familia establece que es un cuidado y crianza. Ese cuidado y crianza de las cosas establece el hecho de que alguien va a tener que responder no solo ante el otro padre, sino ante la autoridad judicial de todo lo que le pase a ese niño. Sin embargo, sucede algo bien interesante por algún tema de que hay personas que quizás han ido a otro país, tienen un empleo. Ahora nuestro Estado nicaragüense ha adoptado medidas para que nosotros incluso podamos cobrar los alimentos aunque la persona esté en el extranjero. Pero cuando hablamos esa cobranza, nos hablamos de que son meramente ciudadanos americanos o un nica con doble ciudadanía que radica allá. Así es. Bueno, ese convenio hay 45 países que son miembros, Ujú. incluyendo la Unión Europea. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la persona tiene un lugar de residencia en el extranjero, no importa que tenga una doble ciudadanía, nosotros lo podemos ir a ejecutar. Exacto. Representar en este caso. Exacto. Es bien interesante que este convenio, para efectos de cooperación entre países, en el caso de Nicaragua tiene una autoridad central donde uno tiene que ir para que se pueda tramitar esta solicitud, que es el Ministerio de la Familia. No se hace o no es obligatorio el hecho de que yo como abogado tenga que viajar hasta ese país para poder ir a ejecutar a esa persona. Quiero decirte que para este proceso nosotros vamos a requerir que ya exista una sentencia judicial de por medio, Claro. porque el convenio habla de términos nuevos. Por ejemplo, te dice que la persona se le considera ya un deudor porque ya hay una obligación que nació en el país nacional. Ujú. Entonces nosotros hacemos la solicitud mediante esa sentencia judicial, la cual tiene que estar debidamente certificada. La autoridad central, el Ministerio de la Familia, va a revisar que realmente cumpla con los términos de legalidad. Aparte de esto, va a requerir datos específicos, como por ejemplo el nombre de la persona a la cual se está requiriendo, por ejemplo los datos de ubicación de esta. Pero es bien interesante de que quizás yo desconozca dónde está él. Entonces es ahí donde los convenios de cooperación vienen a actuar de manera efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros en el caso de Nicaragua ya tenemos experiencia con otros convenios internacionales y se involucran un globo de instituciones y de cooperaciones interinstitucionales, por ejemplo migración, la policía, quienes aportan para la búsqueda de esa persona. Caso preciso, por ejemplo, te hablo del convenio de sustracción internacional de menores cuando se llevan a un niño fuera del país sin la autorización de uno de los padres. Entonces, estas bondades que ahora los códigos de familia y el convenio internacional permiten son bondadosas y los abogados deben de aprovecharlas porque son actualizaciones que al final forman parte de las necesidades sociales que nosotros tenemos acá. Claro. ¿Y este proceso es muy complicado o es un Mira, tanto para sencillo? efectos internacionales, la autoridad central tiene 6 semanas para decirte exactamente si esta solicitud cumple con los requisitos o no. Para efectos en Nicaragua, cuando vas a demandar por primera vez, tenés que incorporar, por ejemplo, algunos presupuestos procesales que le conocemos los abogados.
en caso de que sean casados, certificado de matrimonio, porque se supone que pretendes disolver esa unión y ahora ya no estás de acuerdo. Tal vez al inicio lo mirabas bonito, creías en el cuento del príncipe azul, que todo iba a estar bien, y luego 3 años después se separan. Claro. Aparte de esto, tenés que incorporar certificado de nacimiento donde demuestra el vínculo, ¿no? El parentesco del papá, la mamá, hijo, para que nosotros podamos solicitar de manera adecuada al judicial que estas responsabilidades sean cumplidas. Nuestra ley actualmente tasa varios porcentajes. En caso de que haya un hijo, tasa 25%, en caso de que hayan 2, un 25%, y en caso de que hayan 3 hijos o más, que es lo común, aquí veo que la gente mucho tiene hijos, entonces se puede aplicar un 50% o más del salario, ¿no? Eso dentro de las cantidades de hijos dentro de la familia, ¿no? O del matrimonio, que en ese entonces fue un matrimonio. Exacto, no importa, porque la ley habla de cónyuges y excónyuges, porque puede hacer de que alguien esté bien en su relación sentimental, pero eso no quiere decir que sea cumplido con los hijos. Entonces, es por eso de que la ley hace ese paréntesis específico, e incluso va más allá porque hay formas de ejecución en caso de no cumplimiento. Ok, hay una palabra clave dentro de este tema que es retroactivo. ¿Qué simboliza retroactivo dentro de los derechos de familia? Mira, ¿qué sucede? Actualmente nosotros nos encontramos con una dinámica bien interesante, y es que en el caso de los padres nicaragüenses muchos incumplen y piensan de que yo dejo de pagar y no pasa nada. Actualmente nuestras leyes acá en Nicaragua regulan 2 tipos de procesos, o más bien uno de ejecución, pero uno lo podemos llevar mediante el Tribunal de Familia y otro mediante un tribunal especializado de violencia. ¿Por qué se tramita de esta manera? Porque incluso puede haber cárcel por este incumplimiento de alimentos. Un dato que quería preguntarle también. Exacto, porque a veces se piensa, bueno, pero es posible que yo haya quedado sin trabajo, es posible que yo ahora no tenga cómo sostener esa pensión, pero pregúntate, o sea, lo es desde el punto de vista del género, porque la mamá, por ejemplo, puede ir a dar su cara, a fiar a una venta para conseguir el alimento diario, y el padre no. Entonces, es como dice la canción, te metiste a soldado, ahora tenés que aprender. Así es. O sea, no hay forma de evadir esa obligación. Yo quisiera saber qué pasa si la persona en este caso, por lo general es el varón el que tiende a tener estas demandas, ¿no? No es porque la mujer sea más responsable, simplemente porque por lo general siempre la madre es la que está cuidando, es la figura líder a la hora de la crianza. ¿Qué pasa si la persona que está siendo demandada no es responsable? O sea, en este caso, mejor dicho, ¿qué pasa si no tiene trabajo y no tiene cómo responder? Mira, Económicamente yo hablando. creo que en las familias también hay un principio de solidaridad que debe haber entre las exparejas incluso, porque puede hacer que yo haya sido cumplido durante todo el tiempo en que tuve trabajo, hasta de más le di, pero actualmente quedé desempleado, no me han dado la liquidación, y entonces yo puedo tratar de dar una especie de tregua en base al principio de solidaridad de la familia. Claro. Pero ya si bien hay un incumplimiento específico de que ya hay un no pago, entonces nosotros podemos interponer la acusación ante un juzgado especializado, el cual le va a dar un término fatal de cumplimiento. En caso de que no lo haga, pues ya sabe que se le puede aplicar alguna medida coercitiva, que es ya una sentencia de culpabilidad, y efectivamente pues esa persona queda detenida. Ya iría a cárcel, entonces. Exacto. Usted me mencionaba el proceso que se lleva legalmente, ¿no? Que puedes hacer la representación, pero esta representación la puede hacer cualquier abogado o tiene un requisito esto para que puedas tener esa representación de modo internacional. Mira, en todas las profesiones uno puede ser licenciado en algo, pero siempre es importante que nosotros nos especialicemos. Claro. Porque eso va a requerir el hecho de que nosotros estudiemos científicamente una materia y podamos estar al tanto de las tendencias globales que existen. Entonces, hoy en día, como te dije, por ejemplo, ya podemos cobrar alimentos internacionalmente. Preguntas en Nicaragua cuántos abogados están preparados para atender la demanda que ya el Ministerio de la Familia está empezando a recepcionar. Entonces, es un bajo porcentaje.
y los abogados también somos incluso funcionarios prácticamente ante la sociedad que tenemos una responsabilidad de atender todas esas necesidades y por tal razón esa debe ser uno de los puntos básicos por los cuales pensar en especializarse en una de las materias. De hecho, yo actualmente sirvo de CEO en Lawyers Capacitaciones y dentro de poco vamos a tener una conferencia sobre este tema para quienes deseen especializarse sobre el cobro internacional de elementos. Que es muy importante porque no solo los doctores, no solo la medicina, también las cosas de derecho se van actualizando porque se van cambiando normas y la sociedad se tiene que ir acoplando a todos estos cambios. Me gustaría que nos regale a los televidentes cómo podemos encontrarlo en las redes sociales. Nosotros en Facebook estamos como Lawyers Capacitaciones y nos pueden contactar a nuestra línea corporativa en caso de que necesiten servicios jurídicos o bien los abogados necesiten una asesoría específica sobre un caso que tengan al 5777-1858. Bien, así lo pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Muchísimas gracias, licenciado, por haber compartido con nosotros esta mañana. Y yo me traslado al otro lado del estudio porque tenemos a Karen y a Yerlin que nos tienen una